Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Casa. Amén. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes, mis amados hermanos, esta reflexión que el día de hoy la tendremos en el libro de los Hechos. Amén. Hechos capítulo 12, del verso 1 al verso 4 vamos a estar leyendo. Amén. Y el día de hoy quiero hablarte de que Dios tiene todo el control. Amén. Saldremos adelante de esta situación porque Dios está con nosotros. Amén. Dios va a abrir puertas, gloria al Señor, tal y como lo vamos a ver en esta reflexión el día de hoy. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 12 del verso 1 al verso 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y dice el verso 4, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Muchos de nosotros podemos identificarnos con el apóstol Pedro, ya que el apóstol Pedro estaba pasando por una situación muy difícil y muy complicada. Estaba en la cárcel, amén, y pues sabemos que estar en la cárcel no es nada agradable. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que ya habían matado a espada a Jacobo, hermano de Juan, y pues el que seguía era él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Herodes, al ver que lo que ya había sucedido con Jacobo, y que los judíos estaban muy contentos por lo que había pasado, porque lo habían matado, entonces él planeaba también matar a Pedro. Al final, supuestamente, después de la Pascua, él pensaba hacer un juicio, pero sabemos que ese juicio iba a ser en contra de Pedro, iba a terminar con su muerte. Eso era lo que tenía planeado Herodes. Pero el Dios que todo lo puede, amén, el Dios que abre puertas, el Dios al cual Pedro le había creído, amén, estaba ahí para librarlo del día de la prueba. Amén. Pedro experimentó algo hermoso en su vida. Amén. Él nunca dejó de confiar y él sabía que Dios lo podía ayudar. Amén. Posiblemente el día de hoy estemos pasando por alguna cárcel. Amén. Alguna cárcel de problemas, alguna cárcel de preocupaciones. Amén. Quizás no estamos encerrados como estaba Pedro, pero estamos encerrados en nuestros pensamientos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. Amén. Pero el día de hoy quiero decirte que el mismo Dios Todopoderoso es el que está con nosotros. Amén. Y Él tiene el poder para poder sacarnos de ese momento en que estamos pasando. Muchas veces nos limitamos simplemente a ver lo que está enfrente de nosotros, y Dios quiere que veamos más allá. Amén. Es la fe la que va a mover montañas, es la fe, mi amado hermano, mi amigo que me escucha, la que va a abrir puertas, gloria al Señor. Posiblemente también tú estás pasando por una situación difícil en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, no sé, tal vez tú mismo estás en algún vicio que ya has deseado dejar y no has podido. Déjame te digo que Cristo está aquí para libertarte y el Señor te dará la victoria, gloria al Señor. Hoy en día debemos entender que no estamos solos, amén. Dios tiene el poder para ayudarnos. Debemos tener la seguridad, la certeza, la confianza de que Cristo vino a libertarnos y a darnos vida y vida en abundancia, amén. Dios quiere ayudarte, Dios quiere decirte el día de hoy que no estás solo, amén. Que no importa la situación que estés pasando, el Señor tiene el poder para librarte de la muerte, para librarte de cualquier problema, de cualquier deuda, amén. Solamente necesitas creerle al Señor, gloria a Dios, amén. Pedro experimentó algo muy hermoso. El Señor mandó un ángel del Señor llegó y abrió las puertas para que Pedro saliera, amén. Y ese mismo Dios fue el que libró a Daniel de la boca de los leones, amén. Es el mismo Dios que libró a esos jóvenes hebreos de morir en el horno de fuego, amén. Y dice la Biblia que ni siquiera sus ropas olían a humo, amén. Entonces, y es el mismo Dios al cual servimos, y es el mismo Dios el cual te puede ayudar, gloria al Señor. El día de hoy, mis amados hermanos, quiero que juntos reflexionemos y
podamos tener la seguridad de que a pesar de lo difícil que pueden ser nuestros problemas, a pesar de lo difícil que puede ser la situación que estamos pasando, tenemos la confianza en Dios que saldremos adelante. Amén. Y una de las maneras que podemos salir adelante es no peleando nuestras batallas solos. Tenemos que apoyarnos con la familia espiritual, amén, con nuestra familia de la fe. Hechos, capítulo 12, verso 5, dice de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia no podía entrar a sacar a Pedro por la fuerza, ya que pues no contaban con armas tal vez, o con un equipo de élite, ¿verdad?, que podría llegar y sacar a Pedro en cuestión de minutos de la cárcel. Tenían que enfrentarse prácticamente con muchos soldados que había en ese momento. Pero tenían algo más poderoso y lo podían usar, y lo usaron, que es la oración, esa arma poderosa que todo cristiano, que todo hijo de Dios puede poner en práctica tan solo con clamar en el nombre de Jesucristo a nuestro Padre Celestial. La iglesia oraba sin cesar. La iglesia estaba intercediendo delante de Dios a favor de Pedro. Pedían por su liberación. Aunque pareciera imposible, ellos estaban clamando. Dice la Biblia que oraban sin cesar. Ellos sabían que las intenciones de Herodes para con Pedro de matarlo, pero ellos nunca perdieron la esperanza y sabían que el Dios Todopoderoso lo podía librar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ellos empezaron a orar. Si estás pasando, mi amado hermano, mi amigo que me escuchas, por una prueba y no encuentras la salida a tu problema, pide oración. No te limites, no vayas solo. Habla con tu pastor o pide ayuda a una iglesia. Pídele a la iglesia, si te estás congregando en alguna iglesia, que ore por tu problema. No enfrentes solo la prueba. Para eso Dios te ha dejado en esa iglesia. Para eso Dios te ha permitido llegar a esa hermosa congregación donde el Señor envía bendición y vida eterna, donde están los hermanos juntos en armonía. Amén. La iglesia tiene el mejor de los recursos para enfrentar los problemas. En Hechos capítulo 3, verso 6, nos dice la Biblia de la siguiente manera: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese es un recurso poderoso, amén. Muchas veces la iglesia no tiene oro, no tiene plata, pero tiene oración, amén. Tiene algo más importante, algo más que será de mucha más bendición para tu vida, amén. En la palabra de Dios se nos enseña que la primera alternativa cuando estamos pasando por una prueba es buscar a nuestros hermanos de la fe, amén. Santiago 5, 14 y 15 dice de la siguiente manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Acércate a cada uno de tus hermanos. Tenemos en la iglesia, gloria al Señor, porque tenemos ese grupo de WhatsApp y funciona muy bien. Y ahí llegan las peticiones también de manera personal a un servidor. Y cada petición que tú compartes es cada petición que estamos pidiendo juntos. No estás solo, estamos juntos pidiendo, como esa iglesia que estaba pidiendo por la liberación de Pedro. Amén. Y es el mismo Dios al que seguimos sirviendo, y es el mismo Dios de milagros, es el Todopoderoso al cual le clamamos, gloria al Señor. Es hermoso entonces recurrir a la oración y a los hermanos juntos, amén, para que no sigas enfrentando tus problemas solos, amén. Otra manera, ¿verdad?, tenemos de poder salir adelante con la ayuda del Señor es aprendiendo a confiar y descansar en el Señor, amén. Hechos 12:6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amén. Pedro nos da una gran lección. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Amén. Cualquiera podríamos decir, ¿cómo que estaba durmiendo si estaba con toda la preocupación que al día siguiente lo iban a matar? Pero dice el Salmo 4:8,
en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. El Señor tenía la paz en Pedro, y Pedro sabía que Dios iba a hacer un milagro. Pedro no sabía cómo iba a llegar. Hasta él se sorprendió, amén, porque dice que él pensó que era una visión, pero el Señor tenía algo preparado para Pedro, gloria al Señor. Y mis hermanos, no debemos dejar por ningún motivo que ningún problema nos quite el sueño, amén. Y hablando clínicamente, una persona que no duerme es una persona que está propenso a muchas enfermedades, amén, desde el estrés hasta un infarto y un desorden quizás en su sistema nervioso. Pero es importante dormir. Entonces, pero hay problemas que nos quitan el sueño. Hay preocupaciones que no nos dejan dormir. Pero yo te pido que no caminemos solos. Amén. Que pongamos nuestra confianza y que descansemos en el Señor bajo cualquier circunstancia. Si Dios nos está bendiciendo, gloria al Señor. Que nos siga bendiciendo el Señor y nuestra confianza está en Él. Si estamos pasando por tribulaciones, gloria a Dios. Que Él se encargue de lo que nosotros no podemos hacer, gloria al Señor. De lo demás nos tendremos que encargar nosotros. Aprendamos entonces que ante cualquier tempestad de la vida tenemos que tener fe, estar seguros quién es el que está con nosotros. Dios, el Todopoderoso, está con nosotros, gloria al Señor. También necesitamos comprender que Dios hará todo lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo humanamente posible. Hechos capítulo 12 del 7 al 10 nos narra cómo fue la liberación de Pedro. Dios hizo por Pedro todo lo que él no podía haber hecho. Dice la Biblia que le soltó las cadenas. Pedro no se podía soltar las cadenas. Dice, pasó frente a los guardias sin que lo vieran. Abrió la puerta de la cárcel que daba a la ciudad. Pedro no podía hacer nada de eso, pero Dios sí lo podía hacer. Así que todo eso Dios lo hizo, amén, por medio de su ángel. Pero tenemos que notar que el Señor no tomó a Pedro en sus brazos, ni lo llevó así como estaba dormido y lo sacó y lo puso allá afuera, sino que Él le dijo, levántate pronto, cíñete y átate las sandalias, envuelve en tu manto y sígueme. Es decir, había cosas que Pedro tenía que hacerlas por él mismo para poder salir de la cárcel. Y el día de hoy también debemos entender que hay cosas que el Señor va a hacer. Lo que tú no puedes hacer, no te preocupes, lo va a hacer el Señor. Pero hay cosas que son nuestras responsabilidades y tenemos que levantarnos, ceñirnos, amarrar bien nuestros calzados y caminar en pos de Dios, porque Él va adelante abriendo puertas, gloria al Señor. Dios hará lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, gloria al Señor. Amén. Dios hará lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. El Señor siempre nos dará su ayuda y su poder, pero tenemos que ir y hacer lo que nos corresponde. Él nos va a ayudar, claro que Él va a estar con nosotros, pero hay cosas que tenemos que hacer. En Éxodo capítulo 3, verso 12, dice de la siguiente manera, y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Dios estaba mandando a Moisés y le estaba diciendo, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Y vemos todas las señales que hizo el Señor y lo que le tocó hacer a Moisés también, ¿verdad? Pero entonces entendamos que para que haya un milagro se necesitan dos elementos indispensables, y es el elemento humano y el elemento divino. Amén. Gloria al Señor. Para que el milagro del aceite se llevara a cabo, cuando el Señor multiplicó el aceite, dice la Biblia que eran necesarias vasijas vacías, y dice la Biblia no pocas. Para el milagro de la multiplicación de la harina y el aceite, dice que la mujer tenía primero que darle comida al profeta, o sea, tenía que hacer algo y el milagro iba a llegar después. Para la alimentación de las 5,000 personas, primero ese niño, ese joven tuvo que llevarle 5 panes y 2 peces al Señor. Amén. El Señor se encarga de hacer con lo poquito mucho. Amén. Con tus fuerzas el Señor hará grandes cosas, pero necesitamos entender que hay cosas que nosotros tenemos que realizar. Amén. Lo humanamente posible
posible lo hacemos nosotros, de lo imposible Dios se encarga. Y en esta situación, en esta contingencia que estamos viviendo, sigamos cuidando la sana distancia, sigamos guardando también los protocolos de seguridad, limpiémonos y desinfectemos las áreas comunes, lavemos nuestras manos con jabón, con gel antibacterial, lo que sea en nuestras manos. De lo demás, no te preocupes, Dios se encarga. Amén. No seamos incrédulos. No hay puerta que Dios no puede abrir. No cerremos la puerta de nuestro corazón al poder de Dios, mis hermanos. No limitemos el poder de Dios en nuestras vidas. Él quiere manifestarse de una manera sobrenatural, pero muchas veces por nuestra incredulidad es que no pueden suceder los milagros. Amén. En Hechos capítulo 12, del verso 11 al verso 16, dice de la siguiente manera: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Porque el pueblo de los judíos esperaba que lo mataran. Amén. Dice el verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaba el grupo de cristianos, ahí estaban sus hermanos en la fe, y supo a dónde llegar. Tú y yo sabremos a dónde llegar, amén. Y por eso es importante que en tu casa, mi amado hermano, esté siempre la presencia de Dios, porque la gente va a saber dónde llegar, la gente va a saber dónde está la presencia de Dios y dónde pueden ser bendecidos. Gloria al Padre. Dice el verso 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. Dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, ya ni siquiera le abrió la puerta a Pedro, de lo emocionada que estaba ella. Dice que dio la vuelta de que Pedro estaba en la puerta, fue y les dijo, les avisó. Y dice, y el verso 15 dice: y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era, y entonces ellos decían: tal vez es el ángel de Pedro, es un ángel, o es un ángel de Pedro que salió y llegó acá. Amén. Ellos no lo podían creer, pero ella sí, ella estaba muy emocionada y les dijo, pero pues le contestaron, ¿verdad? De otra manera a la pobre. Pero dice el verso 16: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Se quedaron atónitos del poder de la oración. Amén. Ellos estaban orando, ellos seguían orando. Me imagino que en ese momento, tal vez cuando la muchacha fue a hablarles, ellos estaban intercediendo. Mi amado hermano, mi amigo que me escuchas, quiero decirte que no estás solo. Amén. En este tiempo de contingencia, en estos tiempos de calamidades, cuando vienen cada día más situaciones difíciles en nuestras vidas, déjame decirte que no estás solo. Tienes una iglesia, tienes unos hermanos en la fe, y tú, mi amigo, también puedes acercarte a nosotros y podemos orar por ti. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios abre puertas. Amén. Hay cosas que necesitamos hacer nosotros, y de lo demás Dios se va a encargar. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque todas las puertas se abrieron para Pedro, amén, excepto una. La puerta que no se abrió fue esa donde estaban orando por él. Pero dice el verso 16: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Amén. Hay puertas las cuales nos va a tocar a nosotros tocar, y no solamente tocar, sino persistir. Amén. Y cuando abran esa puerta, nos vamos a quedar como se quedaron esas personas, atónitas, amén, sorprendidos de las grandes cosas que Dios hará en nuestra vida, amén, y la puede hacer en tu vida también. Gloria al Señor. Dios, mis amados hermanos, puede sacarnos de la cárcel. Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad. Dios puede poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón y en mi corazón, porque Él tiene el poder. Gloria al Señor. Tú saldrás adelante de esa situación en la cual te estás enfrentando. Tú saldrás adelante sobre esa enfermedad. Amén. Esto no es para muerte. El Señor tiene un propósito. Amén. Y al final el Señor cumplirá el propósito en ti. Amén. Y como decíamos en otras
predicaciones, si tenemos que decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Siempre la voluntad de Dios será la mejor para nosotros, aunque para nosotros sea difícil entenderla. Amén. Pero el Espíritu de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo hace mejor que nuestros propios pensamientos. Amén. Entonces, aprendamos a confiar y a descansar en el Señor. Amén. No peleemos solos. Amén. Apóyate en la familia de la fe. Apóyate en tu pastor. Apóyate en tu iglesia. Ellos son los hermanos, amén, que Dios ha puesto para ti. Por eso dice la Biblia que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando venga un problema, cuando tengas una necesidad, recuerda que no estás solo. Apóyate en la familia de la fe que el Señor te ha dado. Amén. Aprende a confiar y a descansar en el Señor. Solamente en Él, mi amado hermano, podremos tener descanso y renovar nuestras fuerzas para poder salir adelante. Dios hará lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Amén. El Señor en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nuestro castigo, nuestra deuda la pagó. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros. Las responsabilidades son de nosotros. Amén. Entonces actuemos de manera responsable, sabiendo que el no actuar bien puede traernos consecuencias más adelante. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Así que estemos confiados que Dios va con nosotros. No seamos incrédulos. No hay puerta que Dios no pueda abrir. No cerremos la puerta de nuestro corazón al poder de Dios. Dejemos que Él obre en nuestras vidas y también obre en nuestro diario vivir. Gloria al Señor. Dios tiene el poder. Hechos capítulo 12, verso 7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Amén. Y dice el verso 8: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Gloria al Señor. No te olvides, saldremos adelante con la ayuda de Dios. Amén. Y el día de hoy el Señor te está diciendo en su palabra: cíñete. Amén. Átate las sandalias y sígueme. Es lo que tenemos que hacer. Lo demás lo va haciendo Él, así como el ángel del Señor que llegó ese día a la cárcel y fue abriendo las puertas. Eran 16 soldados que lo custodiaban, más aparte había guardias en las entradas. Amén. El ángel fue caminando, caminando, y atrás iba Pedro, porque lo imposible, porque Pedro no podía contra todos esos soldados, pero lo imposible lo iba haciendo Dios. Amén. Él solamente iba obedeciendo, y al llegar al final de la puerta, cuando ya estaba afuera en la calle, él pudo ver las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y el día de hoy el Señor te dice: cíñete, átate las sandalias y sígueme. Amén. Porque Él tiene el poder, porque hay cosas que tú y yo no podemos hacer y no las vamos a poder lograr con nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Amén. No olvides, saldremos adelante con la ayuda de Dios. Amén. Dios te bendiga, que tengan un bendecido domingo. La paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones.